Para empezar debemos saber qué es una placa base. Una placa base es la placa principal de la cual van a ir conectados todos los demás circuitos, la CPU, la RAM, el disco duro y demás. Para empezar vamos a saber cómo se hace una tarjeta base. Voy a apoyarme en un video que encontré de Discovery que está en YouTube. Entonces vamos a ir mirando y les voy contando. En apenas unos años, los circuitos electrónicos han encogido y han pasado de una maraña de cables al reducido tamaño de las placas de ordenador actuales. Y cada vez son más pequeños. La tecnología informática cambia más rápido que cualquier otra industria del planeta. Así que manténganse informados. Una placa de circuito electrónica es un componente informático que puede producir escenas espectaculares y realistas. Para crear una animación en 3D como esta, los artistas y programadores necesitaron 4 meses de trabajo y la ayuda de un procesador de gráficos. Una placa de circuito impreso puede compararse con un edificio construido con suelo, y escaleras que las tarjetas se montan usando dos tecnologías, el cableado superficial y el cableado a través de la tarjeta. Edificios y se sueldan en su posición. Para aplicar la pasta de soldadura a la tarjeta, se utiliza una plantilla. Esta pasta soldará los componentes de la superficie. Aquí vemos cómo se coloca la plantilla sobre la unidad de impresión. La pasta de soldadura pasará a través de estos orificios. La máquina extiende la pasta de soldadura que contiene, entre otros elementos, una aleación cobre-plomo. Las cuchillas impresoras entran en acción. La pasta se cuela por los orificios de la plantilla y cubre las superficies metálicas de la placa de circuito impreso, que establecerán la corriente eléctrica. Aquí vemos la diferencia entre una tarjeta sin imprimir y otra impresa. A continuación se instalan los elementos eléctricos de la superficie. Esta máquina de colocación rápida los sitúa en su lugar automáticamente. Instala unos 36.000 componentes a la hora, lo que suponen 10 por segundo. Esta máquina increíblemente sofisticada está equipada con una cámara que verifica la alineación y las dimensiones de cada pieza antes de la instalación. Otra máquina menos precisa instala piezas cuyo punto de inserción dista solamente 0,5 milímetros de la pieza contigua. La tarjeta continúa su camino hacia el horno, en el que se lleva a cabo una operación esencial. Como pueden ver, el proceso es totalmente sistematizado, por lo cual las tarjetas tienen cierto costo. Si se dan cuenta, son máquinas precisas, industriales y demás. Vamos a continuar mirando el video para que terminemos con este tema. Donde el calor soldará las piezas a la tarjeta. A lo largo de la tarjeta se insertan diferentes conectores de circuitos en sus respectivos orificios. Esta operación requiere una gran destreza y se realiza a mano. Los puntos metálicos de colocación tienen que ser soldados a la tarjeta. La soldadura de los componentes del circuito a través de la tarjeta se realiza con un baño de aleación estaño-plomo derretida a una temperatura de 240 grados centígrados. Ya está todo instalado y hay que hacer un test eléctrico inicial. La tarjeta se coloca sobre una base de clavijas electrificadas. Estas clavijas hacen contacto con los puntos de conexión de la tarjeta.
De ese modo, los operarios pueden buscar cortocircuitos o circuitos abiertos en la tarjeta. Por último, un test de funcionamiento realizado por ordenador analiza el funcionamiento de la tarjeta. Esta empresa fabrica 200 modelos de placas diferentes y produce aproximadamente 4.000 tarjetas por semana. Desde jugadores a expertos y todos los demás, bienvenidos al futuro. Y como pudieron ver, de esta manera se crean las placas base. Listo, para continuar vamos a dar con un video que me encontré muy bueno de Clipped Set. Ellos son unos investigadores muy buenos. Ellos lograron entrar a la fábrica de MSI para ver cómo funcionan los ordenadores desde adentro. Entonces vamos a mirar. Tenemos un vídeo único, un vídeo súper exclusivo de algo que es muy difícil que normalmente se vea. Por eso estamos tan emocionados. Seguro que os encanta. Así que dentro intro y comenzamos. ¿Quién no ha soñado con colarse en una tienda de golosinas y poder coger todas las golosinas que quiera y poder cotillear a ver cómo se hacen y todas esas cosas? Bueno, pues para los muy geeks resulta que hemos conseguido hacer el equivalente en ordenadores. Nos hemos colado en la fábrica de ordenadores de MSI y hemos podido grabar todo. Mirad que en Clipset hemos estado en un montón de fábricas. Hemos asistido a ferias, hemos ido a miles de presentaciones. Bueno, pues es la primera vez que no solo nos dejan ver lo que están haciendo, sino que además podemos grabarlo y podemos enseñároslo. Así que hemos mandado a Castromil a China para que fuese a la fábrica de MSI, la fábrica de hecho más destacada porque es donde se hacen los ordenadores de más alta gama de la marca. Que le hemos mandado allí para que nos cuente, nos muestre y nos enseñe hasta el último tornillo. ¿Cómo se hacen los ordenadores MSI? ¿Cuáles son los procesos que se utilizan? Muchos de ellos os van a sorprender. Así que pasamos la conexión de los estudios centrales a la mismísima China. Juan Castromil, ni hao. Hola Carolina, hola Clipetes, muchas gracias por mandarme aquí al lado a Kunshan, en la ciudad de Shanghái, en China, que es donde está la fábrica de MSI. Bueno, una de las fábricas, ya estamos por aquí acreditados y vamos a ver cómo se fabrican los ordenadores de MSI, que son, como sabéis, ordenadores especialmente desarrollados para gaming. Así que vamos allá. No sé cómo lo hace Carolina, pero siempre me lía para estos viajes raros. Ahora, eso sí, este tiene muy buena pinta. Ver cómo se fabrica un ordenador desde la propia fábrica es algo impagable. Bienvenidos a MSI y un auténtico jarrón chino. Bien, pues ya estamos doblemente acreditados. Ahora estamos dentro del salón de actos de la factoría de MSI, donde vamos a ver qué nos cuentan de cómo fabrican estos ordenadores de gaming. Pues aquí estamos con Ethan Yang, que aquí donde lo veis, pues lleva 20 años trabajando en MSI y desde 2009 es el director de toda esta planta. Nos la va a enseñar. Hola, Clipetes. Hola, Clipetes. Todo esto de aquí es el grupo de periodistas que hemos venido a visitar la factoría de MSI en Shanghái, pero tienen dos más. Bueno, pues nos acaban de dar unos trajes especiales antiestáticos para poder entrar en la zona de producción, en la zona de fabricación. Vamos a ver si nos han dado la talla correcta, porque yo creo que un 4L es excesivo para mí, pero estamos terminando de vestirnos, eran de las últimas tallas que nos quedaban, así que bueno, no nos queda tan grande. Ahora nos ponemos esto en los piececillos, en los patuquitos, y bueno, pues ya estamos preciosos, estamos totalmente eléctricamente aislados y podemos visitar la fábrica. Así que comenzamos nuestra visita a la fábrica de MSI. Las placas y el diseño de cada circuito es impreso en estas máquinas y después estos componentes de aquí, que están en estos rollos, van instalándose uno a uno. Cada uno de estos carretes contiene un componente específico de los que llevan las placas base. Como pueden ver, los diferentes carretes, y como lo dice él, llevan un componente diferente. Ahí puede ir la BIOS, puede ir hasta más pequeño chip. Entonces por eso
Primero que todo, el traje antiestático, que es una planta de producción donde hay microchips para evitar cualquier riesgo electrostático puede dañar los componentes, y no solo uno, sino un carrete completo. Y pues se podrán imaginar que cada carrete, dependiendo de lo que tenga, puede costar unos cientos de dólares, o por qué no decirlo, unos miles de dólares. Esta máquina va poniendo los componentes en la placa que después serán soldados. Y estas son las placas PCB que llevan por dentro los ordenadores, las placas base, las tarjetas gráficas, los ordenadores portátiles. Las placas y el diseño de cada circuito es impreso en estas máquinas. Y después esta máquina va colocando uno a uno los miles de componentes que pueden llevar las tarjetas gráficas o las placas base. Así que es un trabajo de chinos, literalmente. Por aquí se pueden ver los conectores USB, los chips, las resistencias, los condensadores. Es decir, todo un universo de componentes electrónicos que son chequeados uno por uno. Todo esto que veis es un sistema de máquinas PCBA robotizadas modulares para ensamblar las placas impresas. Internamente, estas máquinas tienen una precisión de hasta 25 micras y cuentan con una capacidad de producción de hasta 100.000 ordenadores al mes. Cada cierto número de pasos se realiza una inspección manual para comprobar los elementos o para instalar componentes que las máquinas no pueden integrar. Si se pueden dar cuenta, como pistolean, clasifican y organizan, y todos son totalmente aislados. En algunos casos, además de la soldadura de estaño, se utiliza pegamento especial que rellena los huecos entre los componentes y la placa, aportando una mayor solidez. Si notaron que cada quien que manipula la placa baja se tiene puesta una manilla antiestática. Todo esto se realiza en un ambiente de Manilla y fuera de esos guantes de protección. Como lo pueden ver ahí centrado puntualmente aquí, donde les estoy señalando, ahí está la manilla antiestática. Amarrada a la pulsera. extrema limpieza y por supuesto sin ningún tipo de electricidad estática que pueda dañar los componentes. Por eso los trabajadores usan esa pulsera azul que tiene un cable de descarga de corriente. La factoría de Kunsang cuenta con un centro de I+D, 4 plantas de fabricación y además una zona de alojamiento y entretenimiento para los trabajadores. En total, 272.000 metros cuadrados. Desde este momento, cada placa cuenta con un número de serie que identifica los componentes que integra, los test superados y que permite obtener un registro y trazabilidad de cada unidad. Aquí se realizan algunos test preliminares de funcionamiento básico de la placa y sus componentes, pero más adelante pasará a pruebas personalizadas para determinar el nivel de overclocking que pueden aplicar. Para esto la parte de la visita solo nos hace falta vestirnos con los patucos anti-polvo, así que vamos a estar bastante más cómodos. Ethan nos está llevando por esta parte donde se están probando todos los equipos, cada uno de ellos para control de calidad y después algunos de ellos de una forma específica para los test de estrés, de durabilidad. En esta otra planta se ensamblan las diferentes piezas que conforman el ordenador. Cada operario tiene una misión concreta y cada pocos pasos existe un control de calidad del trabajo realizado.
A lo largo de la cadena de producción, las labores que se realizan son de conexión de piezas y componentes, aislamiento eléctrico y fijación mecánica de los diversos elementos. Las labores están divididas según la parte del ordenador que conecta y la dificultad de la tarea. En este caso, por ejemplo, este operario cuenta con una mesa independiente para su trabajo. Aquí, por ejemplo, podemos ver la instalación de los sistemas de refrigeración y ventilación de los equipos. Cada operario realiza una tarea concreta dentro de esta labor. Por supuesto, aquí también tiene muchísima importancia la recolección de datos y el control de calidad. Como podemos ver, hasta ahí el proceso es bastante disperso. Como pueden ver, es muy meticuloso el trabajo. Ahí lo que están haciendo es están armando una laptop. Y si se han dado cuenta la cantidad de procesos que llevan hasta el momento, es algo muy chévere que los hayan dejado entrar a MSI y que podamos ver este video. Un poquito de fallas técnicas que nunca faltan, entonces vamos a tener un poco de paciencia. Pero bastante paciencia. Bueno, esto está corriendo. Sin duda, una de las tareas más aburridas que puedes tener dentro de esta cadena de producción es poner tornillos, pero todo se hace mucho más fácil si tienes una máquina como esta. Y así es como se ponen los tornillos para cerrar la tapa de un portátil, no como lo hacéis en casa. Aquí es donde le ponen las pegatinas, la pegatina de envío, las pegatinas de seguimiento del número de serie para saber qué es lo que tiene cada ordenador. Y aquí sin duda falta ponerle el sello clipete. Vamos a hablar con estos de MSI a ver qué opinan. En los últimos pasos, no solo se inspecciona la calidad de los acabados y del exterior del equipo, también se comprueba tecla a tecla todo el teclado y el funcionamiento de todos los botones del equipo. Uno de los elementos que requieren más precisión. Como se pueden dar cuenta, lo que más requiere precisión es las pantallas. Entonces ahí se ven muy fácil, pero la pantalla tiene su ciencia, de la parte más delicada. Se ve fácil de armar por lo mismo, por lo que aquí pues tienen las máquinas, tienen los equipos necesarios para hacerlo, tienen las pantallas, todo es nuevo, tienen las refracciones
Y como se pueden dar cuenta, el proceso de la pantalla es muy dispendioso. Revisar algo. La pantalla como la arman. Conectores. Y van a montar las bisagras. Uno de los elementos que requieren más precisión. Entonces la precisión que necesita la pantalla, como les estaba contando, mire, es con mucha delicadeza que trabajan sobre almohadillas electrostáticas. Esta parte aquí son esa parte azul que se ve al fondo donde está la pantalla puesta, es en la parte una alfombrilla electrostática. Entonces la alfombrilla electrostática nos ayuda ahí con el tema de que no se vaya a deslizar, que no se vaya a rayar y que no vaya a tener, hay que tener la parte de más precaución, diría yo. Todo es de precaución, pero la pantalla es la más. Y por supuesto no podían faltar los famosísimos teclados retroiluminados de MSI. Los teclados que ahora cuentan con luz LED independiente en cada una de las teclas. El tiempo medio de desarrollo de un nuevo modelo de ordenador desde cero, con un nuevo chipset y demás, puede ser de cerca de un año. Pero en los casos de actualizaciones, donde parte de la ingeniería ya está desarrollada, se puede tardar entre 3 y 4 meses en tener listo un nuevo equipo. Lo normal es que los ordenadores tarden unas 8 semanas entre que salen de la fábrica y llegan a Europa. 2 semanas en el caso de Estados Unidos. Pero en los casos de los modelos más nuevos que levantan más expectación, pueden estar en el mercado en tan solo una semana. Si notan, la línea de producción es bastante alta. Hay bastantes obreros en esa línea de producción. Cada uno tiene una tarea específica dentro de la producción. Y cada ciertos procesos hay control de calidad. Una vez ensamblados, todos y cada uno de los ordenadores pasa una serie de pruebas. En este caso, a través del puerto Ethernet, se cargan una serie de programas que realizan rutinas de comprobación final. En esta es la zona se conectan todos los puertos de entrada y salida de datos de cada equipo, incluyendo el lector de discos ópticos, para comprobar que todos funcionan adecuadamente.
Durante los últimos pasos se realizan una serie de pruebas térmicas y de rendimiento de los componentes para crear un perfil único de overclocking de cada equipo. Así, si el usuario quiere exprimirlo a tope, lo puede hacer conociendo los límites reales de su hardware. Esto incluye analizar los datos de funcionamiento de la CPU, la alimentación, los ventiladores y la disipación de temperatura. En la fase final se instala la versión de Windows que debe ser activada por cada usuario cuando encienda el ordenador en casa por primera vez. Y aquí es donde termina el proceso de fabricación de un MSI. Después de todo el proceso que hemos visto, desde la fabricación de la placa, la colocación de los componentes, hasta el pesaje final y el empaquetado en palés. En total, todos y cada uno de los equipos pasan más de 1900 pruebas de funcionamiento. Adicionalmente, existen las pruebas extremas que se realizan con unidades tomadas al azar de la cadena de producción y que llevan al límite características como la resistencia a golpes, el uso del teclado, las bisagras de la pantalla, la potencia de sonido o los parámetros de uniformidad de color de la pantalla. Terminamos con una foto de grupo. ¡Patata! Bueno, pues hasta... Como pudieron darse cuenta, el proceso de ensamblar un computador tiene más de 100 estaciones, más de 100 empleados. Cada uno tiene su tarea específica y cada uno tiene sus pruebas. Cada cierto tiempo hay unas verificaciones. Están las verificaciones, las más de 1000 pruebas que se le hacen. Esta marca de MSI, como la que vimos, es para gamer. O sea, las exigencias extremas es muy diferente para un equipo de casa, pero esto es un muy buen ejemplo. Para continuar, vamos a seguir con la evolución de los diferentes board durante el tiempo. Lo primero que tenemos que aclarar es que las board han evolucionado desde unos equipos, unas board gigantes, donde el nivel de computación era mucho menor de procesamiento que los celulares que tenemos actualmente, y lo que ha logrado es poder colocar que las placas base sean más pequeñas y más potentes y optimizar el nivel de energía. Y bien, comenzaré expresando de que este artículo se va a centrar únicamente en lo que conocemos como factores de forma en las placas base. Estos elementos actúan de soporte e integran todo nuestro sistema. En resumidas cuentas, van a delimitar el tamaño que tiene un determinado equipo. Por eso he decidido compartir lo que con el pasar de los años han sido los más populares. En primer lugar tenemos la placa base XT, conocida como Extended Technology o tecnología extendida.
Esta fue una placa la cual implementó IBM en el modelo 5160 por allá en los años 1983, hace ya bastante. Su tamaño era de 8.5 pulgadas de ancho por 11 de alto. Era muy conocida y muy famosa en ese entonces, ya que su tamaño era igual al de una hoja de papel tamaño carta. Entonces se empezó a hacer más popular y fue más tradicional entre las personas de ese entonces. Posterior a eso llegó la que quizás marcaría un punto muy importante en la historia de las placas bases, y es la popular AT o Advanced Technology. Esta llegó un año después, en 1984, y su tamaño era de 12 pulgadas de ancho y hasta 13 de alto. Fue implementada nuevamente por IBM y fue el primer intento exitoso de estandarización para las... Tu tarjeta de crédito CMR ahora es 100%. Listo, continuando con lo de placas base, nos va a quedar metido algo de publicidad porque pues así es el tema, es muy complicado saltarla. Entonces estábamos hablando que las ATX fue la primera board que implementó protocolos de estandarización. Ustedes no sabían, todas las boards, sean de la marca que sea, MIC, sea Asdrod, sea Intel, sea las que sea, tienen protocolos de estandarización de IBM. Base. Antes de esto era imposible realizar intercambios de partes, actualización de hardware y otras operaciones que hoy son muy comunes. Esto era debido a que cada empresa fabricaba sus propias placas y entonces no era posible intercambiar piezas, no era posible renovar piezas porque siempre iban como generando nuevas alternativas. Entonces esta fue un gran avance, pero como todo en la vida, con el tiempo fueron surgiendo varias falencias. Una de ellas quizás era que poseía un gran tamaño, y eso era quizás la dificultad más resaltada en este aspecto. Otra que también molestó muchísimo a los usuarios era que su conector con la fuente de alimentación inducía fácilmente a un error común en ese entonces, y era que al ser mal conectada, aunque tuviera guías muy prácticas, es decir, aunque te dijera este es negro, este es blanco, por decirlo de una manera fácil, lo conectabas, pero surgían numerosos casos en que la placa base se quemaba. Así que mucha gente se quejó de esto, por eso se tuvo que recurrir a nuevas tecnologías y nuevas versiones. Por eso surgió la ATX, la cual poseía 12 pulgadas de ancho y hasta 9.6 de alto. Esta ya vino a aparecer en el año 1996, casi 12 años después de la ya mencionada Advanced Technology. Esta es la más común, inclusive en los tiempos de hoy día, y también fue promovida por Intel y ofrece muchas ventajas. Entre esas ventajas está pues que posee una mejor ubicación de sus componentes, porque la CPU en este tipo de placa no obstaculiza a las tarjetas de expansión. Además, la memoria está ubicada en un lugar más asequible. Por otro lado, tenemos que la CPU está colocada al lado de la fuente de alimentación para recibir aire fresco de su ventilador. El estándar ATX permite integrar en la placa base dispositivos tales como la tarjeta de video o la de sonido, pero sacando los conectores directamente de la placa, dándonos un diseño más compacto y sin necesidad de perder ranuras de expansión. De esa manera podemos integrar todos los conectores para teclado y ratón tipo PS2, serie, paralelo o USB, que son habituales en estas placas. Y además las tarjetas de video, sonido, altavoces, micrófonos, etc. Otro punto a favor que integró esta placa base eran los puertos de entrada y salida inmersos en su propia placa. Además de los slots de AGP, PCI, PCI Express que están situados horizontalmente con el procesador. Todo esto conlleva a que haya una mejor refrigeración, pero como bien sabemos, siempre se crea un estándar, pero sobre eso hay que operar en mejoras, en innovaciones, y una de esas innovaciones empezó a ser su tamaño más reducido, pero con iguales características. Por eso, posterior a ello, surgió la micro ATX, la cual era cuadrada con 9.6 pulgadas. Eso quiere decir que su área se redujo a un 25% y ya era un poco más cómoda, empezando porque su tamaño era cuadrada, podía ser empleada en dispositivos más pequeños y redujo notoriamente su tamaño.
pero eso no podía quedar aquí y por eso más adelante surgió la Mini ATX, la cual seguía manteniendo su forma cuadrada, pero esta vez de 5.9 pulgadas. Este es el formato que usan muchas de esas laptops hoy en día, como también las PCs de salón. Luego, posterior a ello, y como una alternativa, surgió la Mini ITX. Esta también era cuadrada, pero tenía un tamaño de 6.7 pulgadas, o mejor dicho 17 centímetros. Esta es la que popularmente podemos encontrar hoy en la mayoría de equipos todo en uno, los cuales integran todos sus componentes en la misma pantalla. Bueno, la Mini ITX además proporciona al mercado la posibilidad de crear configuraciones a la carta, por así decirlo, ya que sus especificaciones son abiertas y compatibles con los componentes diseñados por ATX. La ventaja cuál es, de que su tamaño es aproximadamente el mismo que un lector de CD. Entonces, como pueden ver, ya empiezan a haber compatibilidades y a la vez reducción de tamaño, cosas de que muchos años atrás no se podía. Entonces, ¿qué pasaba? Los equipos eran muy grandes en las torres. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya hay equipos mini portátiles. También estamos en los equipos Workstation, que son mucho más pequeños. Todo eso se ha podido, a medida que han mejorado y han reducido la tecnología, también han mejorado la calidad y el enfriamiento y el consumo de energía, obviamente. Se pedía, es decir, antes cada empresa desarrollaba sus propias placas y esto obligaba a que no hubiera beneficios a la hora de compatibilizar con otras placas. Año tras año eso fue cambiando, eso se fue mejorando y por eso también se creó la Nano ITX, la cual era aún más pequeña, de tan solo 4.7 pulgadas, o mejor dicho 12 centímetros. Esta pues es más común ver no tanto en computadores, sino en máquinas expendedoras de comida, en máquinas de juegos de azar, en el interior de coches, en DVDs portátiles, en otro tipo de dispositivos, pero que igual hacen parte de la tecnología. En este hubo ya una gran ventaja, y es que tanto Intel como AMD basaron sus modelos en este formato, es decir, lo implementaron, y esto dio la posibilidad de que varias máquinas pudieran contar con un dispositivo de cualquiera de estas dos marcas. Como ya lo dije, están completamente integradas, la tarjeta madre, y una de las ventajas es que consume muy poca energía, pero como lo dije, está dirigida a dispositivos de entretenimiento digital, preferiblemente de tamaños mínimos, como los que ya mencioné. Por último ya tenemos la Pico ITX, la cual es rectangular de 3.9 pulgadas por 2.8. La ventaja de esta es que tiene la alternativa de poder emplear un procesador, ya sea Intel o AMD. Por lo general, los ordenadores que cuentan con esta placa base son la solución perfecta para situar un pequeño servidor en nuestra casa. Es decir, esta no está más orientada al uso doméstico, sino de pronto al uso empresarial, o mejor dicho, de servidores, ya que su tamaño es pequeño, pero no puede ser expuesta a tantas cosas porque podría acarrear una recarga, un sobrecalentamiento y pues tener un efecto inverso al que deseamos. Puede usarse como un servidor en general, digamos con cierto tipo de carpetas públicas, o como un servidor para programas P2P o similares. Aquí lo que he hecho básicamente es resumirles las generaciones y los modelos. Aquí está la evolución de las placas que ha habido hasta el momento. Entonces quería que tuvieran esa información, que es como más historia, pero les sirve mucho también. Vamos a ver algo sobre el procesador, algo muy vital. Puede decir que hay una única parte más importante dentro de un computador, ya que más de una es totalmente vital para su funcionamiento. La unidad central de procesamiento, CPU o procesador, puede ser considerada la piedra angular de estas máquinas. Y es precisamente este componente el encargado de computar, ordenar y procesar. Sin embargo, la mayoría tenemos nociones más bien pobres de lo que realmente hace, dudas sobre cómo lo hacen y muchas preguntas sobre cómo se han convertido en los complejos milagros tecnológicos que son hoy en día. Por dicha razón, he optado en incurrir en la decisión de realizar una serie de videos que expliquen
No solo dicho título, sino además un conjunto de temas que serán de mucha utilidad en la búsqueda de detallar los aspectos más importantes de los diferentes componentes que dan vida a nuestra PC. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este capítulo de Hardware para novatos titulado ¿Qué es y cómo funciona el CPU o procesador? El procesador o CPU se considera que es el cerebro de una computadora. Sin este, el equipo sería incapaz de hacer cualquiera de las funciones que realiza. El procesador es la parte que realiza todos los cálculos matemáticos y todos los procesos de control para que la computadora pueda realizar sus funciones. Básicamente, se trata de un chip que controla el movimiento y el tratamiento de datos, el cual se inserta en la tarjeta madre o mainboard en un conector especial denominado socket. Exteriormente, un procesador es un cuadrito que tiene uno de sus lados llenos de pines. Esos pines son los que se insertan en el socket mencionado anteriormente, el cual está lleno de agujeritos. Encima lleva un ventilador, el cual suele ser bastante grande para disipar el calor que genera con su actividad. Cabe mencionar que todo en la computadora son datos y números. Obviamente, para hacer todo esto una computadora necesita de complejas operaciones matemáticas. Por eso, cuanto más rápido un procesador realice estas operaciones, mejor será el rendimiento de la computadora. La velocidad del procesador se mide en hercios o hertz, como se le conoce en el idioma inglés. Esta es la unidad de frecuencia que equivale a una vibración por segundo. A mayor velocidad de hercios, mejor es el procesador porque hace más operaciones en menos tiempo. En la actualidad, los procesadores más modernos miden su velocidad en gigahertz. Ahora les contaré un poco su historia para que comprendamos así la importancia del tiempo y los avances tecnológicos. Hubo un lapso de tiempo en el que los procesadores eran constituidos por enormes armatostes que bien podrían llenar una habitación. Gracias a la llegada de los transistores en los años 50 y los 60, los procesadores comenzaron a hacerse mucho más pequeños, potentes y confiables. Sin embargo, cuando les menciono de hacerse más pequeños, no me refiero a que cabían en la palma de la mano. Simplemente pasaron de ser tamaño habitación a ser tamaño nevera, por así decirlo. Con el pasar del tiempo, vino la invención del circuito integrado, que resumía básicamente todo en una única placa, y poco a poco todo comenzó a reducirse en tamaño y aumentar en rendimiento. En 1971, Intel lanza al mercado su primer microprocesador conocido como Intel 4004 o 4004. Un año después, en 1972, la empresa anuncia el lanzamiento del primer microprocesador de 8 bits bajo el nombre de 8008. Pero esta pieza no sería tan trascendental, puesto que aún era limitada para lo que prometía, razón que llevó a que en los años siguientes, en 1974, se diera a conocer el Intel 8080, el que sería conocido como el primer microprocesador de propósito general. Los avances se siguieron dando con mejoras intrínsecas en cada dispositivo, razón que en 1978 llevó a Intel a presentar el microprocesador 8086 de 16 bits, el cual fue convertido en un estándar de la industria. Años después, 1985, se daría una gran escalonada cuando el Intel 386 incluiría un chip de 32 bits. Y desde entonces lo demás es historia. La rápida evolución de estos pequeños chips y su gran flexibilidad han acaparado todo el mercado del cómputo. Ahora bien, indagaré uno de los temas más importantes que seguramente los ha traído hasta este video, y es precisamente cómo funciona el CPU. Cuando una función, un programa o una parte de datos se pone en proceso, la CPU utiliza la memoria RAM y cualquier otro hardware con el fin de procesar los datos. La CPU lee las instrucciones asociadas a la tarea antes de enviarla de nuevo a la memoria RAM. Las instrucciones que la CPU recibe tienen que ver con los cálculos y el transporte de datos. El boot del sistema es el camino que deben recorrer los datos antes de que estos se ejecuten. Es tarea de la CPU asegurarse de que los datos se guíen por dicho sendero con el fin de ser procesados y luego llegar a la siguiente etapa. En cada parada del bus del sistema, la CPU se asegurará de que los datos lleguen allí en el orden correcto. De manera paralela, el procesador maneja dos datos en un mismo momento.
Uno de estos son los datos que necesitan ser procesados y el otro es el código de programa que está conectado a dichos datos. El código de programación es una lista de instrucciones sobre cómo los datos deben de ser manejados y posteriormente tratados, pero en un idioma que el procesador puede interpretar. Como seguramente habrá otros componentes de la computadora que no entiendan ese código de programación, el trabajo del procesador es interpretar las instrucciones para esos componentes. Cada procesador maneja ambos tipos de datos hasta que ya no se necesitan. Esto es cuando se cierra el programa o cuando ya no se accede al hardware utilizado. Resumidamente, la función del procesador está fraccionada en 4 fases. En primer lugar, lee los datos que deben ser procesados. Posterior a ello, se analizan los datos que se han leído en la primera fase. Luego, se ejecutan los procesos sugeridos y analizados anteriormente, para finalmente llevar la información cargada desde el procesador hasta la memoria para mostrarla hasta que el usuario decida ya cerrar el proceso. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta sección del canal. Si el video fue de tu agrado, recuerda... Bueno, como pudieron ver, ahí hay un abrebocas, algo más sobre los procesadores, aunque ya hubo un video de pues, la evolución de los procesadores. Aquí nos hablan de otros procesadores que no se tuvieron en ese video, ya que son muy viejos. Vamos a dejar hasta ahí este video de las partes del la board y cosas específicas de cómo se hace en portátil, y fue harta información para que la tengan en cuenta.